¿Qué tal amigos? Soy el doctor Oliver Mérida Zapata. Empiezo con este canal sobre todo para hablar de enfermedades menos frecuentes, sobre todo las enfermedades denominadas raras. Empezaremos este primer video con el tema de la artritis idiopática juvenil. Iniciamos con una entrevista sobre la artritis idiopática juvenil con una persona súper increíble. Quiero empezar con este video porque yo fui diagnosticado de esta enfermedad a los 10 años de edad. Recuerdo que lo que más sufrí al inicio de la enfermedad fue la falta de información, tanto de la población como de los médicos, como del personal médico. En ese entonces, en mi país, Bolivia, no existía un pediatra reumatólogo, por lo cual llegar a un diagnóstico fue bastante difícil. De hecho, después de 6 meses de inicio de los síntomas, no teníamos un diagnóstico. Incluso durante ese tiempo fui diagnosticado erróneamente de lo que es una artritis infecciosa, siendo operado erróneamente del mismo. Tuve que viajar a otro país, donde paradójicamente una doctora boliviana, la doctora Marta Miranda, me diagnosticó en la primera consulta con el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Pero en este video no quiero centrarme en mi historia, quiero centrarme en la historia de alguien mucho más increíble que yo. Pero antes de empezar con esta entrevista, quiero explicar brevemente lo que es la artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil es una enfermedad reumatológica pediátrica que suele aparecer antes de los 16 años de edad. La nueva actualización de los nuevos criterios que están siendo retrasados por la pandemia probablemente cambien esto a los 18 años de edad y ya no va a ser los 16 años de edad. Su principal síntoma va a ser el dolor articular. La afectación articular es de origen autoinmune, es decir, de una forma más simple, el cuerpo se ataca a sí mismo. Pero no es el único síntoma que puede presentar un niño con artritis idiopática juvenil, ya que puede presentar también afectación ocular, presentando sobre todo lo que es una uveitis anterior en algunos subtipos de artritis idiopática juvenil. En otros puede presentarse una queratoconjuntivitis seca, que es lo que llaman síndrome de Sjögren secundario o ojo seco. Y también puede presentarse otras manifestaciones como ser la fiebre, y en un 10% una afectación multisistémica. La artritis idiopática juvenil es considerada como una enfermedad rara o poco frecuente por la Federación de Enfermedades Raras. Su incidencia, es decir, nuevos casos, es de aproximadamente 10 por cada 100.000 habitantes y su prevalencia, es decir, cuántos casos tenemos, es de aproximadamente 1 por cada 1.000 habitantes. Hoy tenemos el grato honor de poder entrevistar a Lucía Fernández, una persona súper increíble que me dejó una gran enseñanza. Ella me enseñó que la forma más importante para ayudar y luchar contra la enfermedad como paciente es difundirla. Hola Oliver, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, antes de contestar a tus preguntas, darte las gracias sobre todo por 2 razones, ¿no? La primera, por ayudar a visibilizar enfermedades como la artritis idiopática juvenil y muchas otras enfermedades crónicas, y bueno, la segunda, por querer contar con mi testimonio, ¿no? Que al final, bueno, es mi historia, es cierto, pero creo que es la historia al final de muchísimos jóvenes y muchísimos niños que viven con AIJ o con otras patologías crónicas. Y bueno, aunque cada uno vivamos la enfermedad de una forma diferente, porque nos puede afectar de formas muy variadas, la verdad, creo que tenemos aspectos comunes que es importante compartir y ayudar, bueno, a que no nos sintamos tan solos como a veces nos produce, bueno, la enfermedad, ¿no? Porque siempre que vemos que alguien está viviendo lo mismo que nosotros, pues nos sentimos un poquito más comprendidos, y creo que esto es fundamental. Y bueno, una vez dicho esto, no me quiero enrollar demasiado, entonces bueno, comienzo con tu primera pregunta. Mi primera pregunta a Lucía es: ¿a los cuántos años empezaron tus síntomas de artritis idiopática juvenil? ¿Cómo empezó
¿Y cuánto tardaron en diagnosticarte? Para empezar, a mí me diagnosticaron con 7 años en una ciudad pequeña de Galicia. Yo soy gallega, aunque actualmente vivo en Madrid. Y bueno, la verdad que comencé con síntomas un poco antes de mi diagnóstico, en concreto aproximadamente un año antes. Yo era una niña, la verdad que bastante activa, y bueno, pues yo notaba como algo raro, ¿no? No me encontraba, había días que no me encontraba bien, en el sentido de que tenía un poquito de dolor y me costaba como más de lo normal hacer las cosas. Pero sobre todo, bueno, el punto de inflexión fue, pues estábamos celebrando el cumpleaños de una amiga mía. Y esa tarde pues todos los niños que estábamos en el cumple pues nos pusimos a jugar al fútbol, y yo ahí noté pues que tenía dolor en una pierna, en concreto en la pierna izquierda, y bueno, seguí jugando, pero ya llegué como a casa cojeando. Y al día siguiente, cuando me desperté, pues vi que no me podía poner de pie, tenía muchísimo dolor y no podía caminar, las piernas como que no me respondían. Entonces lógicamente pues esto hizo que saltasen todas las alarmas, y mi madre pues decidió llevarme al hospital. En el hospital lo que me diagnosticaron fue una rotura de fibras, que bueno, no existía tal rotura de fibras, pero fue lo que me diagnosticaron, y me recetaron ibuprofeno y paracetamol. Y después, bueno, con los días pues fui mejorando muy poquito a poco, fui a un fisioterapeuta que confirmó la inexistencia de esa rotura de fibras, pero como digo, al ir mejorando pues tampoco se dio mayor importancia y quedó como algo anecdótico. Pero bueno, este realmente fue de los primeros síntomas más fuertes de mi enfermedad, ¿no? Y pasarían meses que yo, bueno, estaba bien, no bien del todo, porque insisto, yo no me encontraba bien, pero no estaba, o sea, podía caminar y no estaba muy mal. Entonces, bueno, yo seguí con mi vida hasta que un día, haciendo una actividad en el colegio, me hice daño en la muñeca derecha, me empezó a doler mucho la muñeca y se empezó a inflamar. Entonces cuando llegué a casa, pues mi madre me llevó al médico, y en el médico me dijeron que tenía un esguince en la muñeca derecha. Me vendaron la mano y bueno, me mandaron para casa también pues tomando ibuprofeno. ¿Qué pasó? Bueno, pues la verdad que la mano, pasaron los días, pasaron las semanas, y cuando me sacaron la venda, bueno, todavía tenía bastante inflamación, pero decidieron los médicos esperar a ver si esa inflamación pues se iba pasando con el paso del tiempo. Y bueno, esto no fue así, todo lo contrario. La verdad que la mano cada vez estaba peor, yo cada vez notaba que tenía menos movilidad, que me costaba mucho agarrar las cosas, que no podía mover bien la mano, y cada vez que estaba mucho más rígida, ¿no? Esto, bueno, pues sucedió durante semanas y meses. Me llevaron al pediatra, pero bueno, me dieron cita para traumatología, para ver realmente qué es lo que pasaba con esa muñeca. Y bueno, entre ese impasse entre que me vieron en pediatría y me enviaron a traumatología, pues pasaron bastantes meses, cerca incluso desde que empecé con la rotura de fibras hasta que entré en traumatología pasó alrededor de casi un año, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegué a traumatología se dieron cuenta que no solo había perdido movilidad y que tenía la mano inflamada, sino que tenía la mano completamente deformada, algo que evidentemente tanto yo como mi madre y mi hermano, mi familia en general, pues nos habíamos dado cuenta, pero desconocíamos por completo qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces el traumatólogo decidió ya, con una sospecha de una patología reumática, decidió pues pedirme una serie de pruebas, y bueno, ahí me constataron un factor reumatoide en sangre muy alto y positivo, y entonces, bueno, directamente el traumatólogo ya se puso en contacto con reumatología, y ahí, bueno, pues ya me quedaría pues hasta hoy en día. Sí, es verdad que al inicio de la artritis idiopática juvenil, diagnosticarla es un reto. Yo tuve también muchísimos diagnósticos antes del correcto. Incluso un médico me dijo que estaba fingiendo. La razón suele ser que los diagnósticos más probables de dolor articular en un niño puede tener muchas causas.
y diagnosticar como artritis idiopática juvenil necesita de ciertos criterios y cierto tiempo dentro de los criterios diagnósticos para poder llegar a tener como diagnóstico claro el de artritis idiopática juvenil, por lo cual es muy improbable recibir un diagnóstico a la primera consulta, que es algo súper puñetero tanto para el paciente, para la familia y para el médico. Mi segunda pregunta es, en la ciudad en la que vives, sobre todo en el hospital, ¿era frecuente ver pacientes con artritis idiopática juvenil? La verdad bueno, no, en mi caso, yo como dije, me diagnosticaron en una ciudad pequeña y en primer lugar me iban a derivar a otra ciudad que está a 50 kilómetros de donde yo vivía, de mi ciudad natal, porque bueno, ahí había un hospital materno y no había una unidad pediátrica de reumatología específica, pero sí se trataba como más niños. En mi ciudad no era así, como digo, es una ciudad relativamente pequeña y bueno, la cosa fue que el reumatólogo que acudió a esa consulta de traumatología a verme decidió quedarse con mi caso. La verdad que esto tiene su parte buena y su parte mala, es decir, yo agradezco muchísimo que ese doctor se quisiese quedar con mi caso, porque la verdad no he podido tener el mejor reumatólogo, es uno de los mejores reumatólogos de toda España. De hecho es jefe de reumatología del servicio de este hospital y bueno, la verdad que yo no me gustaría, no sé cómo sería mi vida sin él, la verdad, y estoy muy agradecida a que él quisiese tratarme. Pero por otra parte es cierto que en este hospital no había más niños ni más gente joven o adolescentes con AIJ. Entonces, bueno, crecí un poco rodeada pues por muchos comentarios de pero si esto es de mayores, sobre todo en las salas de espera, que te encontrabas pues a gente más mayor, personas también que te preguntaban pero si tienes artritis, tienes artrosis, pero la artrosis es, como digo, de una persona de una edad más avanzada. Y bueno, quiero dejar claro que la artritis y la artrosis son enfermedades completamente diferentes y bueno, esto fue como su parte más negativa, ¿no? Yo no sé realmente si existían más niños que estaban siendo tratados en dicho hospital con AIJ, pero yo en 20 años no conocía ninguno, ¿no? Mi reumatólogo sí que me contaba pues que había más niños, que le pasaba lo mismo que a mí, pero yo nunca tuve el placer de conocerlos. Fue cuando me mudé a Madrid, como digo, yo ahora mismo desde hace 8 años vivo aquí en Madrid, que en muchos más hospitales existen unidades pediátricas dentro de reumatología y bueno, fue un poco cuando descubrí, incluso cuando conocí a más niños, ahora ya adultos, al igual que yo, con esta enfermedad. Entonces, sí creo que es muy importante que existan unidades específicas pediátricas para tratar patologías reumáticas. Artritis idiopática juvenil es poco frecuente. Yo en mi ciudad natal tampoco conocía a ningún niño con artritis idiopática juvenil. Posteriormente, como médico, sí vi a algunos pacientes, pero como paciente nunca tuve la oportunidad de conocer a otro niño que tenga la enfermedad. Justamente cuando estuve en Madrid conocí a bastantes jóvenes con artritis idiopática juvenil, que a mí en lo personal me ayudó mucho porque dejas de sentirte tan solo en el mundo, y como tú dices, es primordial que existan unidades en los hospitales que trabajen con patología pediátrica reumática, así como también asociaciones de niños y jóvenes con la enfermedad. Pasamos a la tercera pregunta. Es normal que a veces nuestros amigos, la gente cercana a nosotros e incluso extraños nos pregunten qué es lo que tenemos. Cuando se los comentaba, ellos conocían sobre la enfermedad y si esta puede presentarse en los niños. Pues en cuanto a las relaciones, creo que es una pregunta muy interesante, porque creo que las relaciones sociales son fundamentales para cualquier persona, ¿no? Pero para alguien con una enfermedad crónica, una enfermedad aparentemente, depende del caso, ¿no? Pero normalmente invisible para el resto de las personas, creo que rodearse de una buena red de apoyo es fundamental, porque al final
a veces, como decía al inicio, te puedes sentir muy solo, muy incomprendido, porque tú te das cuenta de que no puedes llevar el ritmo que llevan otras personas, ya sean tus amigos, ya sean pues tus padres o tus compañeros de colegio o incluso tu pareja. Tú no puedes llevar, a veces, en ocasiones, no puedes llevar ese ritmo. Entonces, rodearte de una buena, como digo, una buena red de apoyo o unas buenas relaciones sociales es muy importante, pero a la vez también es muy difícil. Por eso creo que la divulgación de enfermedades que se conocen poco es importantísimo, porque al final llegas a personas que pueden ponerse en los zapatos de otras personas que tienen una enfermedad, ¿no? Y comprender y juzgar menos, porque se juzga mucho, no solo es que se juzgue a personas con AIJ, sino en general, cuando se te ve bien por fuera, ¿no? Que yo lo digo mucho, me han dicho mucho, y seguro que a muchas más personas con cualquier tipo de enfermedad invisible, pues eso de que pues, se te ve muy bien para estar enferma, o pues la verdad no parece que estés enferma. Y yo digo, es que a ver, no llevamos un cartel, ¿no? en la frente que ponga tengo AIJ, o sea, con esto nos pasa con muchas otras enfermedades, ¿no? Juzgamos demasiado. Entonces creo que es importante dar a conocer o concienciar de la importancia de no juzgar o no opinar sobre algo por el simple hecho de que no se vea. Es muy importante. Y bueno, centrándome en la pregunta, yo la verdad que me siento muy afortunada, ¿no? con mis amigos, porque siempre han estado ahí. Yo he pasado por diversos procesos de la enfermedad, he tenido periodos en los que he estado muy bien, he tenido periodos en los que he estado muy mal. Entonces, bueno, creo que es como un poco montaña rusa, ¿no? Mi vida o mi vida con la enfermedad. Pero mis amigos siempre han estado ahí. La verdad que muchos de ellos han crecido ya conmigo y con la enfermedad, por tanto, tampoco recuerdo, supongo que serán sus papás y sus mamás los que en su día pues le habrán explicado, pues a Lucía le pasa esto o le pasa esto otro, ¿no? Porque la verdad que, bueno, aquellos que han crecido conmigo desde el cole, en ningún momento les he tenido como que explicar nada. A los otros amigos que he ido conociendo a lo largo de mi vida, pues quizás sí en algún momento pues lo explicas, ¿no? Sobre todo pues en casos como pues la universidad, o en casos de que conoces a alguien y pues os hacéis amigos y por poner un ejemplo, ¿no? Una anécdota, pues tenéis un grupo de amigos y deciden pues ir a esquiar. Claro, tú no puedes esquiar, en mi caso, no digo que todas las personas con AIJ no puedan esquiar, porque no es así, insisto, depende mucho de la situación y del estado en el que se encuentre tu enfermedad, ¿no? Esto hay que tenerlo muy presente. Pero bueno, en mi caso yo no puedo esquiar. Entonces, claro, tú dices, no, es que no puedo esquiar, ¿no? O pues no puedo hacer esto. Tienes que explicar por qué. Entonces, bueno, me he encontrado con distintas reacciones, gente pues que te pregunta y se interesa y demás, otras personas que, bueno, pues te dicen, ah, vale, pues no pasa nada, otras que igual no es que se lo tomen mal, pero insisto, como no ven que te pase nada, pues les choca, ¿no? Y sobre todo es importante también ver cómo hay gente que no le gusta hablar de enfermedades porque no se sienten cómodos, o incluso porque piensan que no te sientes cómoda hablando de eso, y pues pueden tener razón, ¿no? No a todo el mundo le gusta hablar de su enfermedad, y esto también hay que respetarlo. Es decir, yo agradezco mucho, por ejemplo, que me pregunten realmente, pero lo agradezco desde hace, por ejemplo, 10 años. O sea, si vuelvo, por ejemplo, a mi época universitaria o a la adolescencia, me costaba realmente mucho explicar o hablar de lo que me pasa, ¿no? Pues por miedo a si te entienden, por miedo al rechazo. Hay muchos niños, y esto hay que tenerlo presente, que se sienten rechazados por tener pues una enfermedad, ¿no? Al final, por ser distintos, aunque todos somos distintos, pero bueno, por ser distintos o por no poder hacer algo que es normal, pues se sienten como apartados.
Entonces, a mí esto nunca me ha pasado, no es que me haya sentido apartada, pero sí he sentido incomprensión e incredulidad por parte de otras personas. Entonces, bueno, creo que resumidamente yo he tenido mucha suerte, pero creo que es muy importante explicar a tus amigos de verdad qué es lo que te pasa, explicarles quizás o dar opciones. Es decir, yo lo digo siempre, yo no puedo no puedo esquiar como tal, pero puedo hacer otras cosas. Yo voy con ellos y puedo, pues me pongo a leer, me pongo a escuchar música o hago cualquier otra cosa, ¿no? Es cuestión de adaptarte a la situación y que también se adapten a la tuya, ¿no? Creo que ahí está lo importante. Y si no es así, si descubres, por ejemplo, que tus amigos no están ahí, que no te entienden, que se enfadan si de repente pues quedáis para salir y tú a última hora no te encuentras bien y no puedes, si no son capaces de entender eso, sinceramente creo que no son tus amigos y creo que es mejor reflexionar sobre ello y decir, yo soy así con mi enfermedad o sin ella, ¿no? Creo que bueno, que es importante, ¿no? Pensar sobre ello, porque al final es también muy importante contar con buenos amigos y con personas que te comprendan. Tienes toda la razón, el apoyo de los amigos es muy importante, son los que te ayudan muchas veces a salir de la tristeza que puedes tener cuando tienes un brote de la enfermedad, los que también te incentivan a hacer algunas cosas nuevas que sean buenas y no peligrosas. Yo estudié en uno de los últimos colegios de mi ciudad, Cochabamba, que solo era de varones, pero la verdad tuve increíbles compañeros que siempre me incluían en todo. Si bien ellos siempre iban a jugar los viernes por la tarde fútbol, siempre me invitaban a que los pueda ver, jugar. Poder ver a mis compañeros jugar me dejaba muy tranquilo, ser incluido y participar de las charlas después del partido. Del mismo modo, mientras estuve en España, todos fueron muy amables, en especial mis amigos vascos, que además eran muy divertidos. Lucía, pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué medicamentos durante este periodo usaste para controlar la artritis idiopática juvenil? Pues la verdad que he estado con bastantes tipos de medicación diferentes, ¿no? También depende mucho de cómo esté tu enfermedad, o si está pues más en un pico, en un brote, lo que se conoce como brotes, que son periodos de agudización de la enfermedad. Y bueno, ahí sobre todo pues a mí para controlarme, como me daban al principio brotes muy fuertes, me daban sobre todo cortisona. Supongo que además, bueno, es como el medicamento estrella, ¿no? Pero no solo existe la cortisona para tratar la artritis idiopática juvenil. Yo en principio, cuando me diagnosticaron, empecé con ibuprofeno, con AINES y bueno, algo de paracetamol para el tema del dolor, pero sobre todo para la inflamación, ibuprofeno. Pero no, para mi cuerpo pues no era suficiente el ibuprofeno, la verdad, y entonces seguía con muchos brotes. Cuando estaba ahí en pleno brote, lo que me daban era cortisona, porque era lo que mejor me iba y lo que hacía que se parase como antes la enfermedad. Pero bueno, la cortisona tiene importantes efectos secundarios, sobre todo también si eres pequeño, pues un uso muy prolongado de cortisona, además de los típicos efectos secundarios que son quizás los más conocidos, ¿no? Lo de que hinchas mucho, que no es que engordes, sino que hinchas mucho, tienes mucha retención de líquidos, pues en niños y en adolescentes puede crear problemas importantes de crecimiento. Pero además de esto, pues yo comencé, la verdad que de forma bastante temprana, con metrotresato, que bueno, la gente que conoce a alguien con artritis o que tiene artritis idiopática juvenil o artritis reumatoide o artritis psoriásica seguramente conozca el metrotresato, porque es otro de los tratamientos estrella. Yo lo odiaba y a día de hoy lo sigo odiando, porque es un tratamiento que sienta
hablo desde mi experiencia, aunque también conozco a mucha gente que comparte estos efectos secundarios, ¿no? Porque produce muchas náuseas, mucho cansancio, dolores de cabeza. Yo la verdad que tuve bastantes problemas con el metotrexato y estuve la verdad que muchísimos años con él. Cuando bueno, me lo fueron aumentando paulatinamente, porque llegaba un punto que mi cuerpo pues a veces como que necesitaba más medicación, entonces llegué al Metojet, que es lo mismo que el metotrexato pero en inyecciones, y bueno, la verdad que ahí sí me lo tuvieron que suspender en el momento en el que me lo comenzaron a compaginar con terapias biológicas, porque me provocó una hepatitis tóxica y entonces mi cuerpo no podía aguantar tanta medicación. Pero ahora que hablo de las terapias biológicas, para mí fueron bueno, lo que hizo que mejorase de una forma mucho más notable, y comencé por el año 2010. La verdad que no había todavía, o sea, eran unas terapias muy nuevas, no había, no conocía a mucha gente que estuviese con estos tratamientos, pero la verdad que yo estaba en una situación en la que ya estaba como con una enfermedad muy agresiva, entonces decidieron probarme con esto. Y la verdad que bueno, yo a día de hoy llevo 4 terapias biológicas, yo siempre he probado los anti-TNF y la verdad que me ha ido muy bien, o sea, son los tratamientos que más me han estabilizado. Tengo brotes todavía, pero bueno, no al nivel de hace años, ¿no? De antes de las terapias biológicas, que quizás antes pues estaba cada mes y medio pues con un brote bastante fuerte. Entonces bueno, la verdad que me estabilizaron muchísimo la enfermedad, incluso tuve un periodo en el que estaba muy bien, estaba en fase de remisión y me quitaron la medicación, pero lamentablemente pues mi cuerpo aguantó sin medicación un año. Y luego pues me volvió a dar un brote, la verdad que muy importante, y entonces tuve que retomar las terapias biológicas. Yo empecé con Enbrel, tuve bastante mala suerte con el Enbrel porque dicen que va muy bien, hay gente incluso que lleva años sin medicación con una fase de remisión muy amplia en la enfermedad gracias al Enbrel. Pero bueno, a mí me produjo alergia y me lo tuvieron una reacción alérgica, y lógicamente me lo tuvieron que quitar. Y después comencé con Humira. El Humira fue el que me combinaron con metotrexato, bueno, con el Metojet. Cuando me produjo esta hepatitis que he comentado antes, fue cuando me lo tuvieron que quitar, y estuve en monoterapia, es decir, solo con Humira, pues unos 2-3 años. Pero el problema también de estas terapias biológicas es que a veces llega un punto que, hablando de una forma coloquial, pues el cuerpo se acostumbra a estos tratamientos y dejan de hacer efecto, que fue un poco lo que me pasó a mí con el Humira. Y entonces empecé con tocilizumab, que bueno, quizás suena hoy en día porque se ha utilizado con el tema del COVID-19, se ha utilizado mucho en pacientes que estaban muy graves, y la verdad que se veía, ahora mismo no sé cómo está la situación, ¿no? Pero se veía como una alternativa al COVID. Y bueno, yo con el tocilizumab me lo ponía en el hospital de día, era un tratamiento intravenoso, un tratamiento muy fuerte, pero la verdad que yo revivía, o sea, me lo ponía una vez al mes y me iba muy bien. Pero bueno, salió el tocilizumab intramuscular, y entonces yo la verdad que llevaba bastante mal ir al hospital de día. El hospital de día, bueno, es un lugar que no es fácil, por lo menos para mí psicológicamente no era fácil ir. Hay gente que está muy malita, con tratamientos extremadamente fuertes, y es duro. Y entonces, bueno, salió, como digo, el tocilizumab intramuscular, que me lo podía poner en casa, y entonces decidieron tener que estar yendo al hospital de día, que además me implicaba, antes de ponerme el toci, pues me tenían que hacer una analítica para ver cómo estaban mis plaquetas, si estaban bien ponerme el tratamiento, si no estaba bien volver otro día. Entonces era como un poco más enfarragoso, ¿no? Y como digo, pues eso, el tocilizumab intramuscular o subcutáneo, pues me lo podía poner en casa.
Entonces comenzamos a probar con este, pero lamentablemente también me dio una reacción alérgica. Es algo muy raro, o sea, a mí no toméis esto como ejemplo porque no suele pasar. Yo soy alérgica a la arginina y el tocilizumab subcutáneo o intramuscular, porque no sé exactamente pues si sirve, o sea, si es subcutáneo o intramuscular o no. Entonces, bueno, pues tiene arginina y la verdad que bueno, en el momento no fue una reacción alérgica muy grave, era sobre todo en la piel, pero me lo tenía que poner cada semana y bueno, llegó un punto que los médicos decidieron que era peligroso porque cada semana esa reacción alérgica iba más y bueno, una reacción alérgica a un tratamiento tan fuerte, pues como digo, era peligroso. Y después de esto, la verdad yo tuve ahí un cambio de reumatólogo, que es quien me lleva ahora mismo a día de hoy, al que le estoy tremendamente afortunada porque la verdad es un médico también increíble, además conoce a mi reumatólogo de la infancia, entonces bueno, es como todo muchísimo más fácil y bueno, me están llevando aquí en Madrid, en concreto en el hospital del Gregorio Marañón y me cambiaron, bueno, decidió cambiarme a el golimumab. La verdad que llevo casi 4 años, en diciembre hago 4 años, estoy ahí en los años como críticos para ver si cómo funciona, si mi cuerpo se está ya como acostumbrando a él y habría que cambiar, todavía estamos ahí, bueno, viendo cómo va la cosa, pero yo por ahora estoy muy contenta con él. Es sin duda el tratamiento que por ahora a mí mejor me ha ido, sobre todo en comodidad. Es cierto que yo noto que, por ejemplo, con el tocilizumab como que revivía mucho más, tenía muchísima más energía, pero también era un tratamiento mucho más fuerte. Entonces, bueno, con el golimumab voy como un poquito más lenta, pero estoy contenta, es cómodo, me lo pongo solo una vez al mes, tengo que ir solo una vez al mes al hospital, me lo pongo en casa, me lo pone mi pareja de hecho, pero voy al hospital a buscarlo y la verdad es que es un tratamiento muy cómodo. En conclusión, para mí las terapias biológicas lo han sido todo. Yo la verdad que desde entonces pues no he tenido que tomar corticoides, por ejemplo, bueno, lo he tenido que tomar en momentos puntuales cuando hay una inflamación puntual, pero no de continuo, me refiero sobre todo a eso y la verdad que bueno, puedo decir que estoy bastante contenta. El problema son tratamientos muy caros, extremadamente caros. En España tenemos la inmensa suerte de que no los pagamos, son tratamientos públicos, no tenemos que pagarlos, pero en otros países sí. De hecho, bueno, conozco casos en Estados Unidos, por ejemplo, de gente que no puede, bueno, es impensable pagarse esta medicación, son inyecciones que cuestan alrededor de unos 1.000 euros cada inyección, 1.200 euros cada una, entonces pues mucha gente lamentablemente no se lo puede pagar y por tanto no pueden acceder a esta medicación. No sé en qué situación está, por ejemplo, América Latina, pero bueno, la verdad que bueno, América Latina o cualquier otro país que no sea España, pero la verdad que nosotros nos tenemos que sentir muy afortunados porque son costeados por el Estado. La verdad, con la aprobación de los fármacos biológicos para la artritis idiopática juvenil a principios del año 2000, fue un cambio en la vida de muchísimas personas, no solo para los pacientes con artritis juvenil, sino también para todos estos muchos pacientes con enfermedades autoinmunes, porque estas terapias biológicas logran controlar la enfermedad en la mayoría de los casos muy bien y cada vez salen más terapias biológicas específicas con mejores resultados, lo cual es muy bueno. Lucía, pasemos a la quinta pregunta. ¿Qué es lo más difícil de tener artritis idiopática juvenil y qué síntoma para ti es el más molesto? La verdad que me costaría bastante elegir solo un tema
o una dificultad, ¿no?, de vivir con artritis idiopática juvenil. Yo creo que me quedaría con 3 y voy a intentar resumirlo para que, pero explicarlo, resumirlo, pero también explicarlo para que se entienda bien, ¿no? Está claro que, bueno, una de las principales características de esta enfermedad es el dolor crónico. Creo que hay personas que les cuesta entender que hay gente, muchísima gente, que vive con dolor crónico. Y el dolor pues es muy difícil de llevar. El dolor te pone de mal humor, el dolor te cambia el apetito, el dolor te provoca ansiedad, angustia, miedo. El dolor es complicado de gestionar. Por eso siempre digo que es muy importante, los profesionales de la psicología, los psicólogos, pueden ayudar mucho a este proceso de gestionar el dolor crónico. Pero vivir evidentemente con dolor es muy difícil. En mi caso yo siempre diferencio entre molestia y dolor, porque bueno, no siempre tengo un dolor espantoso, sino diferencio, como digo, con las molestias, porque molestias sí que tengo todos los días. O sea, creo que hay muy pocos días que me levante y diga, pues hoy no me duele o no tengo molestia de absolutamente nada. Pero una cosa es la molestia y otra cosa es el dolor. El dolor, la verdad, que hay que tratarlo. O sea, porque cuando nos producen picos de dolor tan fuerte, a veces no puedes hacer nada. O sea, a veces no puedes trabajar, no puedes ir al colegio, no puedes salir con tus amigos, porque estamos hablando de un pico de dolor muy alto. Entonces, a mí me tiene pasado, yo me he tirado en casa un día entero o 2, porque no puedo hacer nada por culpa del dolor, pero por eso, bueno, también está la medicación, hay tratamientos más fuertes, menos fuertes, para intentar vivir sin esos picos de dolor tan altos. Pero después, o sea, no solo es el dolor, después también estaría el cansancio, al menos para mí. La enfermedad provoca un cansancio en algunas ocasiones, no todos los días, extremo. No es el típico cansancio de que, bueno, estás cansado pues porque llevas todo el día pues haciendo X o Y. No, es un cansancio que tú ya te levantas cansada y descansas y sigues cansada. Para mí eso es muy agotador, porque al final tú estás bien, o sea, tu cabeza está bien, incluso no tiene por qué estar relacionado con tener dolor, ¿no? Tú estás bien y dices, pero ¿por qué estoy tan cansado? O sea, quiero salir a dar una vuelta o salir a dar un paseo y no puedo, me cuesta mover el cuerpo, ¿no? Y creo que para mí uno de los síntomas más desesperantes y que más incomprensión generan suele ser el cansancio. Y después, otra de las grandes dificultades de la artritis idiopática juvenil, creo que también de todas las enfermedades, como decía al principio, que no se ven, es la incomprensión por parte de los demás. Es decir, te ven bien por fuera, ¿no? Y entonces pues a veces no se entiende que tú puedes estar muy bien por fuera y muy mal por dentro, y a la gente le cuesta creerse lo que no se ve. Entonces eso pues al final genera incomprensión, tienes miedo a que igual sí te creen, pero también tienes ese miedo a decir, mira, no puedo, me encantaría pues ir a tu fiesta, pero no puedo porque yo al día siguiente pues tengo que trabajar y entonces necesito unas pautas de descanso muy grandes, o tengo dolor, o pues algo así, ¿no? Creo que esa incomprensión que pueda generar la enfermedad es otra de las grandes dificultades, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues esto va también unido a la importancia de explicárselo a a la gente que te rodea, porque quizás no lo van a entender al 100%, porque es muy complicado entender algo que no vivimos, ¿no? Pero seguramente te van a entender, o sea, de eso estoy segura, que te van a entender más que si pones excusas para no decir realmente lo que te pasa, que esto también se da mucho, ¿no? Por el miedo a ser rechazado, por el miedo a que no nos entiendan, pues a veces se ponen excusas
que creemos que pueden sonar a más verdad que la propia realidad, y esto creo que también es una dificultad, ¿no? Lidiar un poco con cómo te ven los demás, o con tu vida en sociedad, ¿no? Pero bueno, creo que sí me quedaría... Bueno, perdón, me falta uno muy importante, y que para mí es muy importante, que es el miedo a... no el miedo a empeorar, porque cuando llevas muchos años con la enfermedad, pues has pasado picos en los que has empeorado, pero también te has recuperado. Entonces, no es miedo a empeorar, pero sí miedo a probar tratamientos nuevos. Esto a mí, yo como dije antes, pasé por 4. Este es mi 4º tratamiento biológico, y no son tratamientos normales, ¿no? Antes de ponerte un tratamiento biológico te tienen que hacer muchas pruebas, como puede ser la prueba de la tuberculosis, te tienen que hacer radiografías del tórax, porque muchos afectan, pues como digo, a otras partes del cuerpo, órganos, tema de infecciones. Entonces, bueno, probar uno nuevo, no saber, esperar, ¿no? A ver qué síntomas notas, qué síntomas no notas, ese miedo a que te pase algo porque te puede pasar, esa incertidumbre creo que también es una de las mayores dificultades, por lo menos, al menos, vamos, para mí, ¿no? Porque es eso, no sabes muy bien, te puede ir muy bien con una medicación, te puede ir mal, o te puede ir muy mal, o sea, nunca lo sabes. Y el tema de las infecciones sí que, bueno, esto también va unido al tema de la incomprensión, porque son, como digo, bueno, al final la inmunoterapia pues te deja el sistema inmunológico bastante más débil que los demás. Entonces, pues tú eres muchísimo más propenso a coger cualquier tipo de infección. Yo siempre me acordaré de que a mí me gustaba mucho, pues, jugar con los dedos, ¿no? Con las pieles de los dedos, y algo que creo que hacemos muchísimas personas. Y a mí un día llegué a mi enfermera y no me quiso poner la medicación, bueno, no me quiso porque consideraba, con criterio sanitario, que no debía ponerme la medicación porque tenía una infección, una mínima infección en un dedo, ¿no? Y yo, claro, le decía, pero es que es un dedo, y ella me dijo, tenéis que tomar, la gente que está tratando con estas medicaciones, tenéis que tomar muy en serio la cuestión de las infecciones, ¿no? Un catarro, yo cuando tengo un catarro ya no me puedo poner la medicación, con lo que eso implica, ¿no? Cuando tengo, bueno, ya no os quiero decir una gripe, las vacunas, por favor, son muy importantes, vacunas que no sean, que no tengan el virus vivo, esto también es muy importante. Yo no puedo viajar a África, uno de mis sueños es irme a África y no puedo porque no me permiten vacunarme, porque puedo coger directamente el virus a través de la vacuna. Es muy peligroso, y no lo digo por alertar ni muchísimo menos, pero sí hay que ser consciente cuando se toman estas medicaciones de que las infecciones son peligrosas. Una gastroenteritis por una infección es peligrosa. Entonces, bueno, la verdad que yo, por ejemplo, tengo mucha suerte de que en el Gregorio Marañón me llevan en un centro que es pionero en Europa, que es, bueno, se llama CEIMI, ¿no? que es Centro de Enfermedades Inmunomediadas por la inflamación, y ahí como que lo que han hecho es como un mini hospital en los que solo nos llevan a personas bueno, con enfermedades reumatológicas o con enfermedades, no tienen por qué ser solo reumatológicas, sino que estén a tratamiento con las terapias biológicas, ¿no? Entonces allí nos controlan todo, infecciones, o sea, yo cada vez que voy me hacen un cuestionario, me miran cuántas infecciones he tenido en los últimos 3 meses, me hacen pues es una analítica específica, si me cojo la gripe mañana, yo a lo primero que tengo que llamar es a este centro para que me evalúen. Esto, por ejemplo, se ha visto, bueno, con el COVID, evidentemente nosotros somos grupo de alto riesgo, y bueno, nos han hecho un seguimiento, la verdad que
muy bueno, ni siquiera podíamos ir a por la medicación al hospital, nos la traían a casa para evitar cualquier tipo, lógicamente, de exposición, porque como digo, un virus, una infección en nosotros pues es más complicado. Entonces, claro, este miedo a que quizás tú no tienes nada, pero quizás tu chico o tu chica, pues una persona de su trabajo va con gripe a trabajar. Entonces se lo coge, pues se lo contagia a tu chico o a tu chica. Y esa persona llega a casa y te lo contagia a ti. La gente no es consciente de lo que puede suponer en ti una gripe o cualquier otro virus. Entonces hace falta concienciar mucho también sobre esto, ¿no? Sobre lo que implica una infección en alguien a tratamiento con estas enfermedades. Lucía, me encantó tu forma de clasificar el dolor, creo que es muy acertada, entre lo que es una molestia que es constante y un dolor que puede impedir el desarrollo de un día normal. En mi caso, he tardado mucho en encontrar un tratamiento correcto para controlar el dolor, y el cansancio en este momento también es mi síntoma más molesto. A mí también me pasa lo mismo que a ti, ir a descansar y después estar cansado, o que uno tarda más tiempo en recuperar energías. Yo también hago lo mismo, que me parece muy curioso, aunque es lógico, pero si es que tengo que ir a algún cumpleaños o festejo, por lo general el día siguiente tengo que estar libre, ya que si no sería muy difícil iniciar el día siguiente a la hora de siempre, si no se ha hecho un buen descanso la noche anterior. Lucía, pasamos a la sexta pregunta. ¿Tienes alguna cirugía secundaria a la artritis idiopática juvenil? Y si es posible llevar una vida normal con la artritis idiopática juvenil. Sí, en mi caso, efectivamente, tengo una cirugía asociada a mi enfermedad, o bueno, provocada en parte por mi enfermedad. Es una artrodesis cervical, una fijación entre dos vértebras, en mi caso C1 y C2, y bueno, cuando me estaban operando, cuando estaba en quirófano, también me hicieron una laminoplastia entre las vértebras C4 y, bueno, C3 y C4. Digo en parte es provocada por mi enfermedad, porque aunque es una cirugía, además de complicada, que es bastante común en personas con artritis idiopática juvenil o con artritis reumatoide, es verdad que bueno, yo previamente tuve un par de accidentes, ¿no? de caídas y un accidente en coche, que bueno, eso no me ayudaron, ¿no? a que esta operación no tuviese lugar. Entonces, en parte, sí, mi enfermedad me había desgastado las articulaciones y el cartílago en esta parte del cuerpo, y bueno, llevaba un proceso de algo más de un año y medio en la unidad del dolor, que me estaban poniendo infiltraciones para intentar minorizar ese dolor, porque yo tenía mucho dolor y bastantes problemas de movilidad en la cabeza, en el cuello. Pero finalmente pues estas técnicas no dieron el resultado esperado, y después de hacerme unas pruebas, comprobar también que había bastante inflamación en la zona y sobre todo cerca de la médula espinal, decidieron pues operarme. Me operé con 24 años, la verdad que bueno, fue una época un poco difícil, porque además justo me había mudado a Madrid para empezar un máster, para cursar un máster, y cuando pues me había mudado en septiembre y a mí me lo dijeron en octubre. En octubre me llamaron del hospital, me acuerdo como si fuese ahora, que tenían los resultados y que conjuntamente un equipo médico había decidido que era necesario operarme. Entonces, pues como digo, me operaron en Coruña, y pues a los 2 meses, la verdad que fueron, como digo, un posoperatorio complejo, pero a los 2 meses pues estaba ya acabando mi máster y comenzando a trabajar. Esto lo ligo, ¿no? a esa pregunta de si se puede hacer una vida normal con una enfermedad crónica, y desde luego lo que se pueda considerar una vida normal, que me imagino que será pues llevar a cabo unos estudios, trabajar y demás. Sí, desde luego sí se puede llevar una vida normal, siempre y cuando tengamos en cuenta que a veces, bueno, pues la enfermedad vamos a tener mejorías y también empeoramiento. Entonces, conociendo siempre nuestros límites, sí se puede llevar una vida normal. Muchos padres de niños con AIJ
también pacientes, pero sobre todo bueno, los papás que han hablado conmigo se preocupaban mucho por si sus hijos iban a poder estudiar, iban a poder desempeñar un trabajo, y como digo, hay casos y casos, pero en la grandísima mayoría sí podemos hacer, bueno, pues llevar a cabo unos estudios, ¿no? Yo estudié la carrera que quise, luego posteriormente me licencié en periodismo y posteriormente hice un máster, y bueno, llevo bastantes años trabajando, y la verdad que es importante, o sea, yo no soy nada partidaria de esa frase de querer es poder, porque no creo sinceramente en ella, y no es porque sea una persona pesimista, para nada, todo lo contrario, sino porque creo que también hay que ser realistas. Es decir, yo si quiero ser pues gimnasta olímpica no puedo serlo, ¿no? Y es importante, muy importante conocernos, porque esto también nos va a evitar sufrimientos. Es decir, lo importante es adaptar nuestro trabajo, adaptar nuestros estudios, en caso de que tenga que ser así, a nuestra enfermedad. Lucía es una persona muy valiente. Todo lo que has pasado, seguir adelante, solo habla lo increíble que eres como persona. Sí es verdad que la subluxación artrozoidea es una de las complicaciones más frecuentes que existen, sobre todo en los pacientes que llevan muchos años de evolución de la enfermedad. También es importante mencionar que existen otras complicaciones, como ser la lesión articular, que haga necesario un recambio articular por una prótesis. En la Facultad de Medicina, por lo general, te enseñan que este tipo de cirugías solo se deben ser realizadas en pacientes de la tercera edad, pero para todo existe una excepción, y una de las excepciones son los pacientes con artritis idiopática juvenil, ya que no existen más opciones. A mí me hicieron mi primera artroplastía a los 18 años. Yo pensaba que mi vida terminaba ahí, y la verdad volvió a comenzar, porque del no poder caminar nada, la prótesis me hizo caminar de forma estupenda, ya sin ese dolor molesto. Actualmente yo tengo 3 prótesis articulares. Creo que, Lucía, que tú eres un claro ejemplo de que puedes seguir adelante con la artritis idiopática juvenil, no solo por tus logros, que son muchos, también de cómo transmites tu vida, tus ganas de seguir adelante. Siempre eres alguien que intenta ayudar a los demás y transmitir, sobre todo, la mayor información sobre la artritis idiopática juvenil. Séptima pregunta. ¿Qué consejo darías a un niño que ha sido recién diagnosticado de artritis idiopática juvenil? Creo que es muy difícil darle un consejo a un niño pequeño, porque los niños pequeños lo pueden pasar mal, pero son muy adaptativos, ¿no? Afortunadamente. Yo no puedo decir que haya pasado una infancia difícil, porque no es así. He pasado una infancia llena de médicos, de terapeutas ocupacionales, de fisioterapeutas, de dolor, pero no he sido infeliz en ningún momento, no he sido una niña muy feliz. Entonces, bueno, creo que a un niño es muy difícil darle un consejo, porque quizás ni siquiera esa persona pues va a vivir lo que le toca vivir. Entonces crecerá con eso. Pero sí creo que por tanto un consejo se lo daría a los mamás y a las mamás, y a los papás que tienen un niño una niña con artritis idiopática juvenil, porque al final son las personas más importantes para ese niño y que viven muy de cerca la enfermedad. Entonces lanzo sobre todo un consejo de positivismo, de que se puede hacer, se puede ir al colegio, se puede estudiar una carrera, se puede trabajar, se puede disfrutar y salir con nuestros amigos. Lo único que a veces pues hay unos límites que es importante no sobrepasar, porque yo me acuerdo una vez, era muy pequeña, ¿no? Y me iban a comprar un vestido, y entonces pues yo estaba deseando ir a comprar ese vestido, ¿no? Y me acuerdo que era un sábado por la mañana, y entonces yo me levanté y desayuné y demás, y empecé a notar mucho dolor, pero yo quería ir a por ese vestido. Entonces era como, no me puedo quejar, porque si no mi madre me va a decir, bueno, pues vamos otro día por el vestido, ¿no? Pero cuando estaba lista, bajé unas escaleras y no podía bajar esas escaleras, me costaba muchísimo. Entonces mi madre lógicamente dijo, pues nos quedamos en casa. Yo me acuerdo que me enfadé muchísimo conmigo misma, estaba muy triste, porque al final tú quieres comprarte ese vestido,
pero no puedes. Ese día pues no puedes, o quizás puedes dentro de unas horas cuando descanses, cuando pues te tengas que tomar un ibuprofeno o cuando mejores un poco, ¿no? Entonces a los padres les pediría mucha comprensión, que acepten ellos la enfermedad, porque a veces tienen que hacer un trabajo de gestión y de aceptación de la enfermedad, y que sobre todo que respeten los límites, obviamente, de su niño, que aunque sean niños pequeños pueden tener mucho dolor, pueden tener mucho cansancio, pueden encontrarse mal, es decir, no es que sean niños caprichosos o niños mimosos, la enfermedad también nos puede generar muchos cambios de humor, ¿no? Porque al final, como digo, pues gestionar el dolor no es sencillo. Pero por eso insisto en esta comprensión por parte de los padres, que tengan mucho positivismo, que tampoco metan a los niños en una burbuja, porque no es bueno, porque el día de mañana cuando crezcan y tengan que desarrollar su vida adulta no van a tener a alguien que les haga todo, y el choque puede ser bastante grande, y que los animen mucho a que pueden, respetando su cuerpo, escuchando su cuerpo, tomándose su medicación en caso de que así lo tengan pautado por los médicos, y bueno, creo que ese es el mayor consejo que puedo dar. Lucía, octava pregunta. ¿Qué mensaje darías a la población en general? Y a la población en general, es decir, a la población en general sí que le daría un consejo de que por favor no juzguen a las personas, no solo evidentemente las personas con artritis idiopática juvenil, sino que cuando vamos por la calle a veces nos comportamos de una manera o de otra manera según nuestros propios valores y creencias, ¿no? A veces se le puede exigir a una persona decir, pues mira, esta persona pues qué vaga, no está ayudando a esta otra que está cargada con unas bolsas de la compra. Yo también lo he hecho, yo también he juzgado a personas que veo por ahí por la calle, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque igual quizás esa persona no puede coger peso, quizás esa persona la ves perfectamente pero no puede cargar peso, ¿no? Y como estos muchos ejemplos, yo siempre cuento que a mí una vez salía de trabajar, me encontraba muy mal, estaba muy cansada, había tenido un día bastante duro para mí, y entré en el metro, y en el metro pues hay una serie de asientos reservados para personas con discapacidad. Yo tengo una discapacidad oficial, reconocida, de un grado además muy alto, y bueno, pues yo no podía más, me acuerdo que me fijé si había alguien en muletas o una persona mayor que necesitase ese asiento más que yo, y no lo vi, entonces me senté. ¿Qué pasó? Que bueno, entró una señora y a su lado entró una chica embarazada, la cual yo no había visto, pero esta señora se puso a gritarme, es que ni siquiera me lo dijo a mí de buenas formas, se puso a gritarme que me levantase de allí, que había una persona embarazada y que tenía que dejarle el asiento, que los jóvenes éramos unos caraduras y que no podía sentarme allí. Claro, yo salí pitando, o sea, yo me acuerdo que me levanté corriendo diciéndole a la chica, por favor, siéntate, y me quedé muy triste, muy avergonzada, pasé muchísima vergüenza, y todavía no había llegado el metro a su destino, a la parada donde yo me iba a bajar, y entonces pensé, es que se lo tengo que decir, o sea, le tengo que decir que yo también, que yo le cedo ese asiento a esta chica, pero yo también me merezco ese asiento, necesito sentarme. Además me acuerdo que justo tenía mucho dolor en una pierna, estaba cojeando. Pero claro, pues sentada pues tampoco se nota, ¿no?, esa cojera. Con esto, bueno, yo decidí decírselo de buenas formas a la señora, decirle, mira, me pasa esto, tengo una discapacidad, me voy a bajar ya, pero no puede hacer eso. No puede hacer eso porque usted no sabe qué le pasa. Se lo puede decir de buenas formas y demás, ¿no? Pero se lo dije con el objetivo de que como que la cabeza le hiciese un clic y dijese, no puedo ir por ahí, ¿no?, de justiciera cuando no se sabe qué va a pasar, o sea, qué le pasa, perdón, a otra persona. Me acuerdo que la señora se quedó en blanco,
no fue capaz ni de contestarme. Y es lo que digo yo siempre, no llevamos un cartel en la frente que diga tengo una enfermedad crónica o tengo una discapacidad que tú no ves pero que la tengo. Entonces, a la población general, a la gente sana pero que esté viendo esto, le diría que por favor, que un poquito más de humanidad, de paciencia, que no todo el mundo tiene cara y no hace las cosas porque no le da la gana, ¿no? Quizás no puede hacer esas cosas. Entonces creo que ese es el mensaje con el que me gustaría acabar. El objetivo primordial de este video es que puedan verlo tanto los niños, los jóvenes y los papás que tienen niños, hijos con artritis idiopática juvenil, y mostrarles a todos ellos que no están solos. A lo mejor uno conoce a algunas personas con artritis idiopática juvenil, si es que tú mismo o alguien de tu familia tiene la enfermedad, pero también es más frecuente que alguien no conozca a nadie que tenga artritis idiopática juvenil y que solo tú la tengas. Va a depender mucho del lugar donde vives, ya que es una de las enfermedades raras. Yo recién conocí a otra persona con artritis idiopática juvenil cuando tuve 25 años de edad, siendo diagnosticado a los 10. 1.000.000 de gracias, Lucía. Nos dejas con una gran enseñanza para la población, que algunas veces existen enfermedades que parecen invisibles pero que están ahí. Y que por eso, antes de juzgar sin conocer a las personas, tal vez lo mejor sería preguntar si es que necesita ayuda. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta una siguiente oportunidad. Yo soy el Dr. Oliver Mérida y esto fue Código Paciente.